Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría poder reunirnos nuevamente. Eh, Hoy es nuestra cuarta clase. Para los hermanos que están tomando apuntes y son parte de alguno de los programas de MINS, les rogamos enviar su ensayo sobre esta clase, sobre este video y las tareas del módulo. Como esta clase está quedando grabada para otros hermanos, tenemos que orientarlos, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de exposición académica. En cualquier momento, cualquier hermano puede preguntar si algo no se entiende. Y al finalizar, queremos la participación de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de los aconsejados, claramente no podemos dejar de lado cómo es la estructura que Dios tiene para el consejo, ¿sí? Los aconsejados es cualquier ser humano que esté vivo, pero ¿quiénes son los que recibirán el consejo? Hemos dicho una y otra vez que solamente los creyentes. De hecho, en clases pasadas hemos dicho que Dios decidió aconsejar al creyente mucho antes de que el creyente pecara. Por eso el consejo de Dios no es de manera punitiva. ¿Se entiende la palabra punitivo? Si alguien no le entiende, por favor, es la oportunidad de decir, si no, yo continúo. No lo entiendo. Muy bien. Acá me dicen que no se entiende. La palabra punitiva tiene que ver partir desde el pecado. O sea, porque a veces nosotros pensamos, como decía el diácono Aldemar al comienzo, pues no todo es pecado. Yo puedo decidir entre A, B, C, D y no es pecado. Sin embargo, los únicos que tienen la capacidad de ser aconsejados son los creyentes. ¿Ustedes por qué creen que son los únicos que pueden ser aconsejados? Los creyentes, obviamente. Amén. Que un hijo no va a escuchar a alguien que no es su papá. Muy bien, diácono Mario. Preciso, al corazón. Los creyentes son los únicos que pueden escuchar el consejo de Dios. Los demás no quieren escuchar el consejo de Dios, sino lo que escuchan es algo que se llama el sentido común, que es lo menos común que hay, porque cada quien mira según su circunstancia. El consejero tiene una labor muy importante: buscar la gloria de Dios. Todos los consejeros buscan la gloria de Dios. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Qué Sí. significará buscar la gloria? Significará buscar la gloria de Dios. Yo quiero No, hacer, no necesariamente. Pues digamos, hay consejeros que buscan su reconocimiento, que el voz a voz, que lo llamen, que lo busquen. sí, a mí siempre me critican por algo cuando alguien me quiere pedir consejo y por eso la gran mayoría ya no me pide consejo. Yo no los dejo hablar, ¿sí? Yo inmediatamente corto y interpreto más o menos lo que me quieren decir, pero cuando me quieren dar detalles casi nunca dejo que me den detalles. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy buscando agradar a las personas. Los consejeros humanos, ¿sí?, hacen una empatía y hacen una relación. Por eso casi siempre para muchas hijas ya mayores, sus consejeras son sus madres. Ahora, me temo que muchas hijas con muchas madres lo que caen es en el chisme y no en el consejo. Como esto me pasó ayer y si ve esto, el niño hizo lo otro, la niña hizo tal cosa y mira que no sé qué, que no sé cuánto y ya no son consejos, sino es chisme.
Igual pasa con los varones, cuando se juntan entre los varones y no es a pedir consejos, sino es a chismear sobre la vida. Y algo que yo quiero que nosotros tenemos que ver es que el consejero humano, por no decir el psicólogo humano, lo que hace es tratar de escuchar cada detalle, poder comprender la mente de la persona para darle una guianza asertiva sobre la situación de la persona. Si es así o yo estoy equivocado. Sí, es así, pastor. Muy bien. Yo por eso me resisto a los consejeros humanos y la vez pasada la doctora me dice que me va a remitir al psicólogo y me decía porque pues yo le había dicho que yo había pasado por un tiempo de una especie de introspección y depresión, pero no le dije las razones. Entonces me dijo que me iba a enviar porque yo estaba en subida, o sea, estaba subiendo mucho de peso. Yo le dije, no, señorita, yo ya tengo mi consejero. Ahora, no vayan a pensar que mi consejero solamente es que yo hablo con Dios. No, yo tengo personas a las que yo me acerco y puedo hablar y puedo decirles y las escucho. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros miremos en este tablerito sobre los aconsejados? Que los aconsejados solo pueden ser creyentes y el consejero también tiene que ser creyente. No puede ser, o sea, a veces nosotros pecamos porque voy a hacer un ejemplo, como lo que el diácono Aldemar hizo al principio. Voy a poner un negocio, entonces yo tengo que buscar a un Duque Linares para que me diga qué hago con el negocio. Sí saben quién es Duque Linares, ¿cierto? El que tiene 1000 fórmulas para el éxito de la vida. Pero se parece a muchas iglesias. Sí, claro, pero hay personas que es así, ¿no? Entonces yo tengo que mirar. Ahora, yo no estoy diciendo que no estudiemos o que no conozcamos. Hay que conocer el sistema financiero. Hay que conocer el negocio que nosotros entramos. Pero para tomar decisiones, yo no puedo basarme sobre eso. Voy a hacerles un ejemplo. Hay un negocio que da muchísimo dinero, ¿sí? Es sembrar unas plantas, cosechar las plantas, tratarlas químicamente y vendérselas a los jóvenes bien trataditas. Sí saben lo que me estoy refiriendo, ¿no? Marihuana. Entonces, fíjese que, y uno dice, pero ni yo las consumo, ni yo me estoy haciendo daño, pues cada quien tenga la libertad de hacerlo. Yo he conocido personas que hoy se les está poniendo de para arriba los negocios eh, que habitualmente tenían porque traían muchas cosas de contrabando y las venden en el mercado, entonces te ofrecen en la rama de los celulares, ¿sí? De la tecnología, todo, ¿cómo se llama esto? Marcas piratas, pero eso es ilegal. Tanto así que tú traes un cargador y luego le pegas la laminita que dice Samsung o que dice Nokia o que dice Xiaomi o lo que sea. Igual pasa con los celulares. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Que los aconsejados y el consejero son creyentes y que deben tener una relación con Dios y es que y sobre todo que tienen que vivir la fe. Esto es algo puntual. ¿Por qué razón? Porque yo espero que la persona que me escuche sea una persona temerosa de Dios. No solamente que me diga que cree en Dios, porque una persona que teme de Dios frente al consejo de Dios, ¿cuál va a ser su reacción? Difícil Se hacer. entristece, se entristece, o sea, se entristece pues porque sabe que está pecando y pues Pero puede que no sea pecado. busca obedecer, busca A eso más obedecer, bien. a aceptar. Obedecer, sí, acepta que está en desobediencia y pues Sí. obedece a Dios. No es que deje la clase del profesor bravo o brava. No. ¿A alguien le ha pasado eso?
Entonces, los filósofos han buscado a lo largo de los siglos la razón de existir del hombre, su propósito final, pero las escrituras dan una respuesta inequívoca. El hombre existe por y para la gloria de Dios. ¿Conocen los cristianos esta verdad? ¿Saben vivir en base de ella? Yo les hago esa pregunta a ustedes, se las traslado a ellos. ¿Ustedes saben qué significa vivir para la gloria de Dios? Porque si yo como consejero o como aconsejado estoy buscando la gloria de Dios, cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? Por favor, de todas las áreas del ser humano, menciónenme una para yo poder dar un ejemplo. De las instituciones que conocemos donde el hombre expresa sus dones y habilidades, menciónenme una para yo dar un ejemplo. La ¿El familia. Estado? ¿El qué? ¿El Estado? El Estado, muy bien. En el Estado estamos acerca de una elección política. ¿Nosotros qué estamos buscando cuando elegimos un presidente, unos legisladores? O sea, nosotros, ¿cómo votamos? Pues tenemos que votar los que más se acerquen, porque obviamente todos son impíos, los que más se acerquen a defender los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Que nos den la libertad de culto, que protejan la familia, que protejan la vida, que sean pro vida, no como lo que acaba de hacer nuestra corte ahorita de aprobar el aborto después de hasta los 6 meses. O sea, yo no me imagino un doctor metiendo las tenazas, coger a un bebé y descuartizarlo ahí adentro para sacarlo. O sea, una cosa terrible. Entonces, fíjense que esto es muy interesante. Un doctor tiene que ser un doctor para la gloria de Dios, un político para la gloria de Dios, porque eso es el Estado, ¿no? Un militar para la gloria de Dios, un policía para la gloria de Dios, un ciudadano para la gloria de Dios. Yo por si acaso no tengo perrito. ¿Alguien tiene perrito por ahí? Ah, ya encontré acá el que tiene el... Entonces, ¿sí me están comprendiendo? Todas las decisiones que tenemos que ver tiene que ver una perspectiva. Fácilmente nosotros de retórica decimos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y lo decimos así de retórica. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. La pregunta es, ¿en sus consejos ustedes hacen eso? Alguien llega y dice, ya no puedo más, no me aguanto a mi marido. Y dice, es borracho, llega sin dinero, me golpea. ¿Qué hago? ¿Cuál sería el consejo cristiano? A ver, ayúdenme. A una mujer cristiana que está viviendo eso. No me ayudan. Todos pueden participar, por favor. Pastor, repite, qué pena. Una mujer cristiana llega y pide consejo. Mi marido me golpea, me maltrata, llega borracho, llega sin el salario, me exige estar con él, me pide comida. ¿Qué hago? Yo creo que orar por ella. Es tan bonito. Gracias, hijo mío. Muy bien. Podemos orar por ella. Eso es algo muy sabio que hay que hacer. ¿Qué más podemos hacer por ella?
Pastor, creo que es algo difícil de responder ahí, ¿no? Pero pues obviamente hablar con ella y pues aconsejarle el hecho de que debe, por lo menos si está siendo agredida por el esposo, pues debe ir al médico, ¿no? Porque lastimosamente ese tipo de agresiones físicas a veces dejan daños internos que pues muchas veces no se ven. Y pues creo que en el caso de esta mujer debe, o sea, si el esposo, si ella ha orado por él y durante muchos años él lleva con esa actitud, la verdad creo que ella debería separarse, ¿no? Pues es lo que yo pienso, ¿no? Si ella ha tratado de dar el 100% de su relación, tratando de mantener su hogar y no se ha podido, pues es lo que yo pienso, ¿no? Muy bien, Natica. Yo sé que usted es de esas mujeres y yo entiendo lo que usted está diciendo, porque el maltrato no se debe permitir, sino que hay unos principios bíblicos para la gloria de Dios. Pastor, Uno- Sí, exacto, señor, exacto. Eso es importante. O sea, hace unos pocos días tengo una amiga que está viviendo una situación donde, o sea, no se sabe qué va a pasar con su matrimonio. No es creyente y pues la verdad lo que es un poco difícil aconsejar porque no, o sea, no lo he vivido y he tenido que, la verdad, pedirle mucho a Dios la sabiduría para poderle hablar, que es una situación donde yo digo, pero ella no se merece eso. O sea, trato de ponerme en el centro de la situación, aunque a veces no es fácil, pero trato de hacerlo porque sé que Dios me exige a mí, como creyente, que debo hacerlo, como consejera, que debo no ponerme en el lugar de ella ni el de él, sino simplemente en el lugar como cristiana, que es no jalar para ninguno de los dos lados. La verdad me ha parecido muy difícil, muy muy bien. difícil. Pastor. Y ya conocer que usted iba a hablar. bueno, siempre debemos sujetarnos como consejeros primero a lo que el Señor nos dice, ¿no? Y debemos tener acción referente a lo que está cerca. Una es aconsejar, otro de pronto llamar a personas que podamos proteger. Y también pues tenemos en cuenta que el Señor también ha instituido, ¿cómo se llama eso? Como leyes o institucionalmente para poder acobijar a aquellas personas que están desprotegidas o en peligro, ¿no? Tenemos como las dos opciones, pero obviamente hay que agotar cada cuestión. Muy bien, diácono. Claro, a mí me gustó cómo Juan David partió. Hay que orar por esa persona, hay que decirle, ven, oremos. Y Dios nos ha dejado en su palabra sabiduría. Romanos dice que las autoridades han sido puestas para infundir temor en aquel que hace el mal. Cabe decir que nosotros podemos acompañar a esa persona a decirle, hay que poner una denuncia, no hay que dejar pasar por alto. Hay un médico en una estación policial, si no me equivoco, es el médico legista, el que va a hacer las anotaciones del caso y la examinación pertinente. ¿Por qué razón? Porque una manera de llamar a la corrección es la parte legal. Como decía el diácono Sergio, defender a los más vulnerables, a los que están en desventaja. Eso es verdad. Pero también hay que decirle que todo esto pasa, y miren lo interesante que si partimos de esto, porque se tiene un hogar sin Dios, porque Dios no está presente ni en la vida de esta persona, ni en la vida del esposo, porque el amor humano no es suficiente para ser feliz. ¿Sí? Por eso yo les hacía la pregunta con esta diapositiva, ¿sí? Porque el mundo quiere resolver sus problemas, quiere definir para qué estoy yo aquí. Cuando uno está joven, piensa uno que el fin es amasar dinero, comprar cosas, surgir. Cuando se acaba la vida, uno se da cuenta que también se está acabando las fuerzas y la oportunidad de disfrutar un matrimonio, de disfrutar la crianza de unos hijos. Miren lo que a mí me está pasando y se los digo como un ejemplo. Hace poquito mi hija nació, hace poquito ella caminó, hace poquito comenzó a hablar, hace poquito empezó a escribir, hace poquito terminó la primaria, hace poquito terminó la secundaria, el bachillerato, ya está terminando la universidad y se va a casar. Y yo ya no tengo injerencia casi en su vida porque básicamente está independiente.
Dios me dio una hija, sí, la he criado, pero los momentos de riqueza de la vida ya pasaron y son irrecuperables. El tiempo es el único recurso que no es renovable. Yo no puedo pensar y decir más atrás, voy a retomar para enseñarle a mi hija a montar bicicleta o orar con ella o compartir un tiempo con ella. Y eso es muy importante que nosotros tenemos que evaluar. Igual pasa en el matrimonio. Uno puede pasarse toda la vida trabajando, pero cuando yo quiera disfrutar también del matrimonio y de mi esposa o mi esposa de mí, posiblemente vamos a estar enfermos, achacados, acabados. Uno tiene que considerar las cosas. Por eso la escritura, queridos hermanos, nos ilustra muchas cosas. Yo sé que el creyente debe buscar consejo. Y buscar el consejo es buscar la guía del Señor. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Porque el consejero es Dios, no soy yo. Ustedes se dan cuenta que en las diapositivas el creyente debe buscar consejo y el consejero, porque nosotros no sabemos. Nosotros podemos pensar que le estamos haciendo bien, pero posiblemente, queridos hermanos, no lo estamos haciendo bien porque estamos haciendo nuestra voluntad. Porque el consejo tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sí se dan cuenta? El consejo es para la gloria de Dios, o sea, los principios de Dios no han cambiado, son inamovibles. No sé si ustedes se han dado cuenta que no matarás sigue siendo el consejo desde Moisés hasta nuestros días, ¿o no es así? No robarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio. Cada uno de los mandamientos que nosotros encontramos de los principios de Dios son por siempre y para siempre y glorifican a Dios. Y les voy a decir algo que es bonito de la palabra de Dios. Nos benefician a nosotros. ¿Sí es claro esto? Entonces, lo importante, por decir en el caso, Nata, de esa señora que tú estás aconsejando, no es que ella resuelva su situación. Lo importante es que ella conozca del Señor, porque en este mundo siempre vamos a sufrir. Siempre. Yo les aseguro que todos nosotros tenemos historias terribles. Hemos tenido padres crueles, padres ausentes, padres irresponsables o padres sobreprotectores o padres irresponsables que no nos educaron sobre Dios porque no conocían a Dios mismo. Es algo muy interesante que el consejo de Dios no quiere resolver nuestras situaciones, posiblemente nos la empeoran. ¿Sí? Yo hablaba con Nata hace un rato y yo le preguntaba qué tan bonito era el trayecto desde Bosa hasta acá al norte para venir el domingo, ¿sí? Porque es bastante largo. Es una vida ejemplar, Nata, sí, lo que ustedes van a hacer, porque ustedes viviendo tan lejos eligieron una iglesia supremamente lejos, porque ustedes consideraron, oraron y dijeron, esta es la iglesia donde Dios nos ha puesto. Pero todo eso les santifica, todo eso les da una riqueza como familia, sea que vengan en bus, en carro, en lo que vengan, ¿sí? Ustedes con su esposo tienen una oportunidad de disfrutar más que nosotros del día del Señor, porque es el día del Señor. O sea, no son las 2 horas, voy 2 horas y luego me voy a ciclorruta o me voy a comer un helado, no. Es el día del Señor. Ahora, Dios ha contemplado que la liturgia siempre no sea tan extensa para que nosotros podamos ir y venir donde estemos, porque es con mi familia, con aquellos que Dios me ha dado como familia. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, el creyente debe buscar consejo. El consejo siempre tiene que ser de Dios.
y el consejo es para la gloria de Dios. ¿Sí es claro hasta aquí? Muy bien. Ahora, yo quiero que recordemos un poquito. ¿Quién es el consejero? Ayúdenme. El Espíritu Santo. Muy Dios. bien, es Dios, sí, pero lo hace a través de su palabra, ¿sí? De que nosotros la estudiemos, no solamente la leamos. Porque por decir, miren lo interesante que al comenzar la clase yo les dije, planteen una dificultad, un problema. ¿Y ustedes qué dijeron? Ay, alguien se quiere prestar dinero. Y sí, claro, recordaron unos versículos que dicen, no debáis nada a nadie, sino solo amor. Pero no se estaba refiriendo al dinero. Si ustedes ven el contexto, es que los hermanos no deben tener la costumbre de ser mendigos. ¿Sí? Yo necesito, ¿me das? Tengo hambre, ¿me das? Están tocando la puerta. ¿Sí, sí se dan cuenta? Entonces es algo que yo quisiera que ustedes meditaran en eso. Pero Dios ha regulado el préstamo. De hecho, siempre las sociedades se han basado de esa manera. Muchos trabajadores trabajaban en el Antiguo Testamento y dentro del pueblo de Dios bajo el precio de la cosecha. O sea, el intercambio que había no era dinero, sino, voy a hacerles un ejemplo, yo estoy yendo, lo que hacen los campesinos. ¿Qué hace el campesino? Siembra en compañía. ¿Sí le suena eso? ¿Qué significa eso? Que uno pone la tierra, otro pone la semilla, otro pone el trabajo y al final cuando se cosecha, se vende y se reparte. Se cría ganado en compañía. Y eso es algo que es muy interesante. Un creyente, hombre o mujer, que tema de Dios y que tenga una labor de presentar el evangelio. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que frente al consejo es importante presentar el evangelio? Presentar el evangelio es presentar al consejero. Muy bien, diácono Mario. Porque a veces nosotros queremos solucionar el problema de la persona, pero no creen que lo que le urge a esa persona no es solucionar su problema, sino tener temor de Dios y ser salvo, porque sea que solucione su problema circunstancial, pues lo importante es solucionar su realidad. ¿O no es así? Por eso a veces nosotros somos muy malos consejeros. Trabaje, esfuerzas, estudie, saca adelante y hacen todo eso y siguen infelices. ¿Cuántas personas han conocido ustedes a lo largo de estos últimos 10 o 20 años que se han suicidado con cuentas llenas, con éxito? Todo lo tenían a dos manos. Había un chef muy famoso que se suicidó por la soledad. Robin Williams fue otro personaje, un artista de comedia que se suicidó. Una de las cosas más sonadas en el mundo entero fue la muerte de Elvis Presley, un hombre que conoció el evangelio. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, no importa la cantidad de dinero que tenga, poco o mucho, la necesidad que tiene es la de su salvación. Y aún nosotros necesitamos tener esa perspectiva para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para vivir en sociedad. Ser consejero no es fácil cuando usted es un creyente tibio, un creyente que no conoce las escrituras, porque es un creyente que no teme de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dado un consejo y nos hemos dado cuenta que hemos ido en contra de lo que dice la Biblia?
que uno dice después, uy, qué pena. Yo quiero que nosotros hoy consideremos el consejero, sí, es Dios, pero lo hace, miren, mis amados hermanos, a través de un hombre o una mujer que tema de Dios. Y ya les voy a decir por qué. Porque el que teme de Dios tiene que seguir algunos pequeños pasitos que se resume en presentar el evangelio, la Biblia. Entonces, ¿cuál es el consejo? Y esta es la parte difícil. Como decía el diácono Aldemar, es muy fácil cuando usted sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. Sí, uno sabe que adulterar es mal, malísimo, robar, asesinar. Pero cuando usted tiene que dar un consejo frente a aspectos de la vida, y miren, se me ocurre una situación. ¿Ustedes qué piensan? Mis padres están en el campo, yo tengo un matrimonio, yo tengo unos hijos y mis padres se enferman. La ley me demanda que yo tengo que velar por ellos. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, lo dice la escritura. O sea, debe procurar por sus padres, pero sin dejar a su familia, ¿no? Ajá, pero dime cómo se hace. Haciendo uso de otras personas. Es que se puede también hacer a través de otras personas que puedan estar más cerca de ellos, como los mismos, o sea, los hermanos, serían sus hermanos, un nieto, un primo o incluso una persona conocida que esté cerca de ellos, ¿no? Contratar a alguien para que la cuide a los padres. Muy bien, Nata. Miren lo interesante que yo he puesto en la diapositiva. La Biblia es la palabra de Dios y es ley. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un ejemplo que debo de hacerlo frente a esto. Si mi madre está enferma, pues yo debo considerar que el esposo es el que debe velar por ella. ¿Si es así o no? Porque yo no puedo ir a velar por ella abandonando a mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia es ley. ¿Qué principio usaría? El hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer. ¿Qué es lo que no sí le puedo quitar? La ayuda económica. Eso lo contempla la ley y lo contempla Dios también. Y eso es muy interesante. Y lo que usted decía, Nata, eso es correcto. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay un propósito en la vida en Cristo. O sea, yo debo entender, por decir en el caso de algunos, tienen sus hijos pequeñitos, pero si crecieron, pues si está el cónyuge, yo me debo al cónyuge, o si me debo a mi iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Porque a veces nosotros tenemos un plan en torno a nuestros parientes, pero no en torno a la iglesia que Dios me dio como mi familia, donde yo estoy comprometido, donde yo estoy invirtiendo, donde yo quiero ver a mis hijos crecer, donde están los que, o sea, yo cuando invito a alguien a mi iglesia, yo estoy diciendo, yo te quiero ver cada domingo. Yo quiero compartir contigo y quiero adorar a Dios contigo, porque hay un plan, hay un propósito de la vida en Cristo. Y hay un destino, la eternidad. O sea, miren, yo les voy a decir algo. Yo voy a compartir con ustedes. Esto no se trata de una denominación. No es que todos los cristianos iremos al cielo. No, hay muchos que dirán Señor, Señor, pero son hijos de Satanás porque no tienen la Biblia como norma y como verdad. ¿Sí es claro hasta aquí?
Por eso el consejo de Dios busca la gloria de Dios y un bien para nosotros. Y yo ya les voy a decir por qué más adelante en la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos que entender que todo es para la gloria de Dios y solo así gozamos de Dios. ¿Sí? Cuando uno no puede, por decir, en el caso mío, yo no he podido ir al Perú, pero ustedes me han visto qué he hecho. He traído a mi madre, he traído a mi padre y les abro la oportunidad de que estén conmigo. De esa manera. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que seguir los principios de Dios. Como buen cristiano y como buena cristiana. ¿Alguna opinión hasta aquí? No, señor. No, pastor, quizás es apunte que, o sea, es una madurez de fe en medio de esas cosas, ¿no? Porque siempre uno no tiene corazón de hombre o de persona. Entonces, cuando no hay madurez o no hay conocimiento en la fe como tal, pues es muy dado a que uno tiene la expresión, ¿no? Digamos, al transcurrir de los años uno puede entender y ver eso, pero no es tan fácil a veces ver, digamos, un padre que está en sus últimas y uno ser tan frío, ¿no? Hay que también entender el tipo de riesgo, el tipo de situación donde uno se encuentre, ¿no? Pienso yo, no sé si Muy estoy... bien, diácono. Yo le voy a decir algo muy interesante. Cuando uno ha cumplido con sus padres toda la vida, nuestros padres van a morir en algún momento. Todos nuestros padres. Y lo natural es que los padres mueran y que los hijos vayan al entierro. Pero tenemos toda una vida para cumplir con ellos. ¿Sí se dan cuenta? Y yo quiero que entendamos a través de estas diapositivas cómo funciona el consejo bíblico. ¿Sí? Yo quiero que no olvidemos que los aconsejados por eso tienen que ser creyentes. ¿Quién es creyente? Aquel que ha sido elegido, aquel que ha sido llamado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La pregunta mía es, ¿nosotros vamos a nuestros parientes a predicarles a Cristo? ¿O solo vamos de la parte afectiva? A mí me preocupa mucho eso, porque yo veo muchos creyentes que solo están involucrados en la parte emocional, en la parte afectiva, y no les importa que sus padres se van a ir al infierno, porque no les predican a Cristo. Yo no, ay no, es que mi papá es buena gente, mi mamá es buena gente, o mis hermanos. No vemos con la seriedad del caso como la Biblia presenta que las personas que están sin Cristo, miren, yo les voy a decir una cosa, yo tengo personas que yo quiero mucho y a todo el que amo y quiero le presento el evangelio. Ustedes estuvieron el domingo. ¿Por qué se me quebró la voz alguien cuando estaba orando? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda por qué? Porque hay un hermano que desea usted que busque a Dios o que viva para Dios. Exacto, porque hay alguien que yo quiero como un hermano que quiero que conozca a Dios, que sea parte de nuestra familia, que camine con nosotros. Ese es el interés nuestro, no es solucionar los temas emocionales, familiares, de deberes. El aconsejado debe ser una persona regenerada, justificada. Fíjense que yo antes de decirle, haz esto, haz lo otro, ven, te comparto, tú sabes que eres pecador, que tú sabes que eres pecadora. Tú sabes que esta es una situación que estás pasando posiblemente porque no está Dios de tu parte y no te está defendiendo y tu vida es un caos de esta manera.
Le puedes poner Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, todos los parientes que son parientes por apellido son carne. Pero aquel que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. O sea, esa es nuestra preocupación. ¿Por qué razón? Porque de esa manera van a pertenecer a nuestra familia. Miren lo interesante que mi hija a sus 21 años, por primera vez públicamente dijo, todos ustedes son un ladrillito en mi vida. Ustedes son mi familia y no importa si han llegado hace poquito. Yo quedé así como que, ¡guau! Habló de una doctrina tan extraordinaria como la adopción. ¿Sí comprende? Porque ella no está viendo familia fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Quiénes ve? A los que son adoptados, a los que son santificados. Y esto es muy importante. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuál es la preocupación de Dios? Solucionarnos nuestra economía, nuestra salud, nuestros problemas relacionales, no, sino ser guardados en la fe de Cristo, preservados, como dice acá la diapositiva, 1 Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Miren, queridos hermanos, el propósito del consejo es presentar el evangelio, es acercar a la persona al Señor, decirle que es salvo y no solucionar los problemas. ¿Sí se dan cuenta? Es una gran oportunidad que nosotros tenemos. Hoy yo quiero hacer más bien una clase corta, no una clase larga, y por eso yo quiero compartir con ustedes esto que es importante que nosotros miremos los aconsejados, que tienen que ser creyentes. ¿Y quién es creyente? Si usted se da cuenta, es elegido y llamado por Dios, el regenerado y justificado por Dios, el adoptado y santificado por Dios, el preservado y glorificado por Dios, o sea, aquel que va a escuchar la palabra de Dios. Porque yo les digo, queridos hermanos, esfuércense y congréguense. Tengan una iglesia. No es para que abandonen a su familia, ni su casa, ni no descansen. Porque este es el propósito de nosotros por la eternidad. Esta vida es tan temporal. Y ahora miren este cuadrito que es yo me esforcé porque sea bonito, ¿sí? Y no lo digo que sea bonito porque yo lo hice, sino por la verdad que encierra. Si ustedes se dan cuenta, todo consejo bíblico tiene una perspectiva importante que ustedes deben de tener y deben considerar. Lo temporal. ¿Qué es lo temporal? Las circunstancias. Estoy enfermo. Eso es temporal. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que se lo resista. Punto. Pero hay una responsabilidad de vivir para Dios. Porque todo está basado en el ser de Dios. Ahora, lo temporal y lo eterno no pelean entre sí. No son paralelos. Voy a hacer un ejemplo. Hay que trabajar, pero hay que orar. Hay que estudiar, pero hay que hacer el devocional. Hay que ser esposo, hay que ser esposa, hay que ser padre, hay que ser hijo, hay que ser trabajador, hay que ser estudiante, sin dejar de ser creyente. Lo eterno
Es la realidad que nosotros tenemos, porque es el destino. O sea, ¿a dónde llego? En este cuadrito viene, mire, algo muy interesante. Lo temporal son las circunstancias, son las situaciones que acontecen en el hogar, en el matrimonio, la iglesia, el Estado, y es común a todos nosotros. ¿Sí? Yo nunca he escuchado a ningún esposo decir que su esposa es una almita de Dios. Todos dicen, tengo la fiera en casa, la portadora de la escoba de Gremlins. No vuela, pero mejor dicho, siempre pasa lo mismo. Y usted le pregunta a uno, no, es que es santanderiana. El otro, no, es costeña. No, el otro es boyacense. No, el otro es que es sopita. O sea, todas las mujeres, unas dicen que son colombianas, otras peruanas. Queridos hermanos, yo quisiera que nosotros consideremos, las circunstancias son temporales. Por eso la Biblia no es algo que yo tengo que utilizar para la temporalidad, sino que debe apuntar para la realidad. ¿Cuál es esa realidad? El pacto eterno de Dios, el reino de Dios. O sea, mi consejo debe de apuntar para allá. Si usted se va a jubilar, ¿cuáles son los planes de su vida? La finca, la musiquita, la cervecita y la paz de la naturaleza. ¿O usted está esperando a Cristo? ¿O usted está haciendo planes cómo invertir dentro de la iglesia? ¿Cómo ser útil dentro de la iglesia? Si el Señor ya te ha bendecido con una buena pensión, ¿no sería bueno servir como diácono, como anciano, como pastor? Y como usted ya tiene pensión, pues usted puede decir, no necesito salario, denle ese salario a otro que lo necesite, pero cuenten conmigo de tiempo completo. Mujeres pensionadas que pueden ayudar de tantas maneras en la iglesia. Tres pilares importantes o bases de la consejería que yo quisiera que no olvidaran. Esta es la estructura como Dios nos hizo. Nos dio razón. ¿Qué quiere decir? Que somos responsables. Dios demanda obediencia racional. El bienestar correcto está bajo el diseño de Dios y cómo lo diseñó Él. Un esposo, ¿dónde está mejor? ¿En la casa de su mamá o en la casa de su esposa? ¿Dónde está mejor un esposo? ¿En la casa de mamá o en la casa de la esposa? La casa de la esposa, pues. Obviamente, yo sé porque su suegra está muy cerca. Eso, ¿quién es mejor que atienda al esposo, la suegra o la esposa? La esposa, pues. Muy bien. Miren, fíjense que la razón nos dice que somos responsables, que tenemos que usar la inteligencia para aplicar los principios de Dios. Y esa inteligencia está basada para gobernar algo que se llama voluntad. Lo que demanda de nosotros no solamente ser responsables, sino involucrarnos. ¿Qué quiere decir? Que Dios diseñó para que tomemos decisiones, no ser marionetas. O sea, fíjese que cuando usted viene a la iglesia, usted dice, yo decidí ir a la iglesia, pero es lo que Dios manda y Dios propone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué sucede con eso? Que tenemos una sensibilidad. Dios nos diseñó para que disfrutemos de lo que entendemos. Eso es bienaventuranza, felicidad. Ahora, ¿no les parece importante que la felicidad, las emociones dependen del diseño de Dios? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Tres pilares para la consejería.
Primero, que tenemos que hacer entender a la persona el principio de Dios. Y que si entendió que eso viene de Dios, lo que tiene que hacer esa persona es involucrarse en tomar una decisión. Yo no puedo tomar una decisión por ustedes. El gozo, la alegría de compartir, de estar juntos, de leer la palabra, de orar, de vivir como cristianos es algo que, miren, se siente acá adentro. Y eso produce algo que buscamos todos nosotros, ser felices. Por eso nosotros no tenemos que buscar un atajo. Nosotros buscamos casi siempre los atajos. Un matrimonio está en problema y dice, vaya, sáquela a pasear. Pero ¿quién dijo que sacarla a pasear da la felicidad? Sí, pasear es bonito, pero lo que da la felicidad es tener a Cristo en el corazón, no ser una persona amargada, no ser una persona iracunda, no ser una persona deprimida, no ser una persona de esa manera. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo está gozoso en todo lo que hace, en sus tareas que Dios mismo le ha dado. Sí es claro que son tres pilares importantes. El consejo primero va a la razón para que la persona voluntariamente, si es cristiana, diga, sí, Dios dice así, yo lo voy a hacer y eso va a causar felicidad o bienaventuranza. ¿Sí es correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Siempre, No, señor. muy bien, siempre que alguien necesita un consejo, usted tiene que buscar un principio bíblico, que vaya a la razón, que presente el evangelio, que presente el pacto de Dios, el reino de Dios. El resto es secundario. Meditemos entonces. Vivimos en un mundo caído, donde hay tiempos de dolor y angustia. No podemos evitar esto. Miren, yo conozco padres de familia que quieren evitar a toda costa el sufrimiento de sus hijos. Les hacen el desayuno, les hacen el almuerzo, les hacen la comida, no les dejan que sufran. Pobrecito, está estudiando y los crían buenos para nada, inútiles. ¿La vida es así? ¿Quién de los que está casado dice que la vida es así, de fácil? Un abrir y cerrar de ojos y ya está el almuerzo. Uno tiene hambre y ya está el desayuno. No, no es así. Hay tiempos de dolor y angustia permanentemente en la vida de todos los seres humanos que están sobre esta tierra. Estos momentos son oportunidades para hablar de la palabra, pues las personas están más abiertas a escuchar cuando pasan alguna dificultad. Y yo quisiera que ahí, por decir cada uno de nosotros, aquellos que se acercan a pedirnos un consejo, veamos que es Dios que nos está enviando a alguien para presentarles el evangelio. Por lo tanto, debemos asegurarnos como iglesia que nuestro consejo sea en realidad el consuelo y consejo de Dios. ¿Sí me entendieron? En esta oportunidad, ¿de qué nos tenemos que asegurar? Diácono Mario, ¿iba a participar? Sí, señor. Eh, nosotros solo somos un instrumento útil si estamos en la mano de Dios. Ajá. A veces abrirle la puerta a un hermano o hermana que llegue a la... Miren, antes de la pandemia, justo con unos 6 meses antes, alguien me dijo, pastor, necesito que me reciba en su casa. Yo le dije, muy bien, yo te recibo en mi casa, pero primero yo necesito hablar con tu madre y con tu padre. Gracias, pastor. Usted no quiere ser hospedador. Y pum, me colgó. Inmediatamente me sacó del Facebook, me bloqueó el WhatsApp. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Saben por qué? Porque es una persona que era un hijo que estaba en rebelión y en rebeldía con sus padres.
Debemos recordar que el consejo es la realidad del consuelo, pero es el consejo de Dios. Y casi siempre el consejo de Dios cuando estamos pecando nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reflexionar que estamos en el camino equivocado. En otras palabras, que las personas reciban consejería que en verdad sea bíblica, no de sentido común. Entonces, si usted va a aconsejar, si yo voy a aconsejar, primero debemos comprobar que sea agradable a Dios. Segundo, que no ataque o afecte el carácter de Dios. Tercero, que tenga perspectiva pactual. Y ya lo voy a explicar. Cuarto, que manifieste el carácter de Cristo. Me explico. Alguien me dice, no sé qué negocio voy a hacer. Entonces yo tengo que asegurarme que esa persona, el negocio que vaya a hacer, sea agradable a Dios. ¿Qué tiene que ver? Que no implique un domingo que tenga que trabajar, que no sea con ilícitos, que sea justo, que sea legítimo, que no ataque o que afecte el carácter de Dios. ¿En qué sentido? En todos los aspectos de la deidad de Dios. Porque algunas personas, por decir, no consideran que su trabajo está afectando su matrimonio. Son esposos ausentes, padres ausentes, y posiblemente están ganando bien, y les va bien, y suplen muchas cosas. Y que todo lo que se vaya a hacer tenga una perspectiva pactual, o sea, que tenga que ver que estamos esperando la venida de Cristo. O sea, usted quiere realmente que le vaya mejor en la vida, en su matrimonio, en su hogar, en su iglesia, para que el nombre del Señor sea manifiesto, donde, por decir, en la iglesia podamos tener más obras de misericordia, de gracia, de bondad, de benignidad, de reconciliar hogares, de guiar jóvenes, de presentar el evangelio. Estos tips que yo estoy poniendo acá es para que usted los anote cuando usted vaya a dar un consejo. Y si no es capaz de que un consejo tenga por lo menos estas 4 perspectivas, absténgase de decir algo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Dos diapositivas más y terminamos. ¿Qué es realmente la consejería? Es aquella gobernada por la Biblia. Según de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia tiene un consejo para todo. Todo. ¿No les parece interesante? Y la última diapositiva con la que terminamos esta clase, ¿cuáles son las consecuencias de no aconsejar bíblicamente? La consejería que es realmente bíblica tiene profundas raíces en las escrituras y están basadas en una visión elevada de la palabra de Dios. Entonces la consecuencia inmediata es el desprecio a la voluntad revelada de Dios, por lo tanto a Dios mismo. Cuando una persona recibe el consejo de Dios y no hace caso, está desobedeciendo a Dios. No tiene que hacer caso al pastor o al consejero, pero si la Biblia lo dice, si el principio está en la Biblia, está rebelándose contra Dios, contra el ser de Dios, contra el carácter de Dios, y por lo tanto no está buscando la gloria de Dios. Recuerden que lo temporal y lo eterno están estrechamente ligados. Todos los días estamos esperando la venida de Jesucristo. Mientras tanto, hay que vivir responsablemente en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en la sociedad. ¿Sí es así?
Entonces, queridos hermanos, muchas gracias. No sé si hay algún aporte, alguna disensión, algo que no quedó claro. Buenas noches a todos. Ah, Jairito, ¿estabas por ahí? Si es que venía en moto, pero escuchando toda la clase. ¿Y No, cómo le pareció? Importante, pastor, lo que usted menciona hace un momento, de que antes de dar un consejo, lo primero que hay que hacer es presentar el evangelio, porque con lo que usted concluye, si uno da un consejo sin presentar antes el evangelio, se convierte en piedra de tropiezo para que, como usted lo mencionó, los demás aborrezcan el evangelio. Entonces, al momento en que uno más bien predica, presenta la palabra de Dios, tal como ha sucedido con nosotros, vamos llegando a propias conclusiones que la misma palabra nos va dando el consejo. En últimas, nosotros no vamos a resultar dando el consejo, sino la palabra de Dios. Amén. Nos vemos el domingo, Jairito. Sí, Señor. ¿Alguien más? Pastor, agradecerle por la clase y pues con lo que aprendemos vemos la responsabilidad, ¿no? Del consejero, del consejero que está enseñando la palabra de Dios, ¿no? Es decir, al final usted decía que uno debe estar seguro de que el consejo que esté dando sea el consejo de Dios y eso es una responsabilidad enorme, ¿no? La responsabilidad de uno estudiar y meditar y aprender para no estar diciendo algo que parece que fuera la voluntad de Dios, pero que no es, ¿no? Sino que debemos ser responsables en ese sentido. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Queridos hermanos, de verdad y de todo corazón, espero que estas clases les sirvan para ser consejeros, pero también para saber ser aconsejados. Si nosotros no entendemos esto, posiblemente estamos ofendiendo a Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque estamos aquí con una sola perspectiva, esperando su venida. Entonces, mientras tanto, tenemos que testificar de nuestro Dios y tenemos que estar seguros que estamos presentando el consejo de Dios en todas las áreas de la vida, aún en aquellas, o sea, hay situaciones, voy a hacerles algo interesante, ¿sí? Congregarse virtualmente está bien, no está mal, pero ¿qué es mucho mejor? Presencial. Entonces hay que hacerlo presencial, ¿sí? Porque uno pudiera reunirse, hay familias que usan nuestra grabación de culto y se están reuniendo con la grabación de culto. Si ustedes se dan cuenta, el lunes, el martes ya tienen 100 vistas y uno dice, pero si solo hubieron 10, 12. Pero luego me enteré de eso. Pero la virtualidad es buena como hoy para una clase. Pero lo más hermoso y lo bonito es saludarnos, abrazarnos, vernos. Somos provisión uno del otro para amarnos. Somos la familia de Dios que estaremos en la eternidad, pero solo Dios lo podrá hacer en nuestro corazón. Que el Señor me los ayude. El próximo curso es antropología. Espero que sean bendecidos con estas clases. Y nada, se les quiere mucho. Vamos a terminar en oración. Vamos a pedirle al pastor José Henry que nos despida. Claro que sí, pastor. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo especial, hermoso Señor de clase, Señor, donde podemos meditar tu palabra, donde, Señor, tú nos hablas de tu consejo, como nos enseñabas hoy, Señor, es una responsabilidad. Ayúdanos, Señor, Padre, a los que somos tus hijos, Señor, a poder aprender, meditar, ser diligentes en conocer tu palabra para dar el consejo que viene de ti, Señor. Te damos muchas gracias por el pastor Juan José, te pedimos que lo bendigas, Señor, que le des sabiduría, le sigas dando sabiduría para enseñar, Señor, y bendice, Señor, cada una de las personas que hacemos parte de este curso, Señor. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Mañana está. Gracias, pastor. Bendiciones a todos.
Chao, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta mañana.